Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre una pregunta tan interesante: si los Transformers fueran reales, el mundo cambiaría radicalmente en muchos niveles. Aquí te doy un panorama de cómo podrían impactar la sociedad, la tecnología, la política y la vida cotidiana. Espero que disfrute mucho este video. ¿Y si los Transformers fueran reales? 1. Tecnología avanzada al alcance de la humanidad. Los Transformers son máquinas vivientes con inteligencia artificial muy superior a la nuestra. Su sola existencia revolucionaría áreas como la robótica, la inteligencia artificial, la energía, Energon, por ejemplo, y el transporte. Imagínate tener un coche que se transforme en un aliado protector, o en una amenaza. 2. Cambios geopolíticos y militares. Las grandes potencias, EU, China, Rusia, etc., tratarían de aliarse con los Autobots, o capturar a los Decepticons. Sería el inicio de una nueva carrera armamentista, no con bombas nucleares, sino con seres biomecánicos de otro planeta. Naciones Unidas probablemente formaría una fuerza especial para negociar con Cybertron. 3. Desafíos éticos y científicos. ¿Son ciudadanos con derechos o simplemente tecnología? Esto desataría un debate ético global. La ciencia se vería obligada a reescribir lo que entendemos como vida o conciencia. ¿Deberían votar? ¿Tener pasaporte? ¿Pagar impuestos? 4. Riesgos existenciales. Si los Decepticons estuvieran activos, las ciudades estarían en constante peligro de ataques. Las guerras no serían solo humanas. Batallas entre Autobots y Decepticons podrían devastar el planeta. Imagina la destrucción de una pelea entre Optimus Prime y Megatron en pleno Times Square. 5. Cultura popular y sociedad. Los Transformers cambiarían completamente la cultura humana. Series, videojuegos, películas, ropa, religiones, teorías conspirativas. Y si ya están aquí, tal vez algunos los verían como dioses, otros como demonios tecnológicos. ¿Podrían los gobiernos ocultar la existencia de los Transformers? Si los gobiernos intentaran ocultar la existencia de los Transformers, esto plantearía varios desafíos. Desafíos de la ocultación. Evidencia visual. Las batallas y la destrucción serían difíciles de ocultar. Imágenes y vídeos circularían rápidamente en los medios y redes sociales. Testigos. La presencia de civiles en las áreas de conflicto significaría que habría muchos testigos dispuestos a hablar sobre lo que vieron. Movimientos sociales. La población podría organizarse, exigiendo transparencia y respuestas de sus gobiernos. Estrategias de ocultación. Desinformación. Los gobiernos podrían intentar desacreditar relatos sobre Transformers, sugiriendo que son ilusiones o efectos especiales. Control de medios. Podrían intentar controlar la narrativa a través de los medios de comunicación, limitando la cobertura de eventos relacionados. Operaciones encubiertas. Se podrían llevar a cabo operaciones secretas para neutralizar a los Transformers sin que la población se entere. Consecuencias potenciales: desconfianza pública. Un intento de ocultar la verdad podría llevar a una gran desconfianza hacia las autoridades. Teorías de conspiración. La falta de transparencia fomentaría teorías de conspiración, complicando aún más la situación. ¿Y si los eventos de las 3 películas de Transformers Michael Bay, como la invasión del Chicago, Los Ángeles y Egipto, hubiera sucedido en la vida real? Si los eventos de las 3 películas de Transformers de Michael Bay, como la invasión de Chicago, Los Ángeles y Egipto, hubieran sucedido en la vida real, el impacto sería monumental. Aquí hay algunas consideraciones. Consecuencias sociales y psicológicas: miedo y pánico. La población civil viviría en un estado constante de miedo. Las ciudades serían evacuadas y la gente buscaría refugio. Desconfianza. Habría una gran desconfianza hacia las autoridades y las fuerzas militares, así como entre las naciones. Efectos económicos: destrucción de infraestructura. Las ciudades quedarían devastadas, lo que llevaría a enormes costos de reconstrucción. Crisis económica. La interrupción de los negocios y la pérdida de empleos causarían una recesión económica. Respuesta militar: movilización global. Los gobiernos tendrían que movilizar sus fuerzas armadas para combatir a los Decepticons, lo que podría llevar a una guerra mundial.
Nuevas alianzas. Países que normalmente no cooperan podrían unirse para enfrentar a una amenaza común. Impacto ambiental, destrucción ecológica. Las batallas causarían daños ambientales significativos, incluyendo la contaminación y la destrucción de hábitats. Avances tecnológicos, investigación y desarrollo. La necesidad de combatir a los Transformers podría impulsar avances en tecnología militar y robótica. Cultura popular, cambios en la narrativa. La percepción de los extraterrestres cambiaría, pasando de ser figuras de ciencia ficción a una realidad temida. La gran pregunta es si los eventos de las 3 películas hubiera pasado exactamente igual, o si existió el Allspark, cosechador de sol, o pilar de control. ¿Podría usarlo en contra de ellos? O la otra pregunta nosotros es: ¿los humanos haríamos alianza con los Autobots para derrotar a los Decepticons? ¿O los humanos terminan cazando a los Autobots, al igual en que la película de Transformers 4? ¿Y tú? ¿Te gustaría vivir en un mundo con Transformers? ¿Serías del bando de los Autobots, o de los Decepticons? Deje su opinión debajo en los comentarios.